Tengan muy buenos días. Este día vamos a trabajar el indicador 2.2, característica de los paralelogramos. Y el ejercicio propuesto es para un paralelogramo, demuestra lo siguiente. Número 1, tiene dos lados opuestos congruentes. Número 2, tiene dos ángulos opuestos congruentes. Número 3, tiene dos ángulos consecutivos suplementarios. En la figura podemos ver lo siguiente. Podemos verificar que con solo trazar la diagonal BD, trazar este segmento BD, podemos verificar en el triángulo la demostración. Acá podemos demostrar que los dos triángulos que se han formado son triángulos congruentes, por lo tanto los segmentos y los ángulos van a ser iguales. Por hipótesis, en la solución tenemos que el segmento AB, que es este segmento, es paralelo al segmento DC y el segmento AD es paralelo al segmento BC. Luego trazamos la diagonal BD. Entonces trazamos la diagonal BD. Y tenemos que el ángulo ABD, el ángulo ABD, que sería este ángulo, es igual al ángulo CDB, que sería este ángulo, es igual a este ángulo, por ser ángulos alternos entre paralelas. Tenemos que el ángulo ADB, este ángulo, es igual al ángulo CDB, es igual a este ángulo. Por ser ángulos alternos internos entre paralelas. El triángulo, al trazar la diagonal BD, tenemos dos triángulos. Entonces el triángulo DAB es congruente con el triángulo BDC, el triángulo BDC. Entonces, por criterio ángulo, lado, ángulo. Y también porque los ángulos son alternos internos entre paralelas y el segmento BD es común para ambos triángulos. Entonces tenemos que el segmento AB es igual al segmento DC, que acá los tenemos en color verde, y el segmento AD es igual al segmento BC, acá lo podemos verificar por colores. Y por lo tanto el ángulo que tenemos, el ángulo DAB, que es este ángulo, es igual a este ángulo, que es el ángulo BCD. Y el ángulo ABC, que es este ángulo de acá, es igual al ángulo CDA, es igual a este ángulo. Este ángulo es igual a este ángulo. Finalmente tenemos que el ángulo ABC, más el ángulo
BCD miden 180 grados porque es un ángulo interno de un cuadrilátero y es la mitad de la suma de estos ángulos. Entonces, mide 180 grados. Si nosotros ubicamos acá es el transportador, acá vamos a visualizar que es igual a 180 grados. Concluyendo el tema, tenemos que en un paralelogramo se cumple que los lados y los ángulos opuestos son congruentes y los ángulos consecutivos son suplementarios. Acá lo podemos visualizar en cada uno de los paralelogramos que tenemos. Tenemos acá, decía, los paralelogramas donde podemos observar que se cumple que los lados y los ángulos opuestos son congruentes. Al trazar la diagonal acá BD, que la tenemos acá, podemos visualizar que los lados y los ángulos opuestos son congruentes. Podemos visualizar el ángulo A con el ángulo C. Son ángulos opuestos y son congruentes. Y los ángulos consecutivos también podemos visualizar acá que son, acá podemos visualizar a los ángulos consecutivos, son suplementarios en este caso. Y tenemos el ejercicio propuesto. En el ejercicio encuentra los ángulos y lados según las características de los paralelogramos. En este caso tenemos acá el paralelogramo y nos dice que el lado GH mide 5 centímetros, por lo tanto el lado opuesto es EF. Quiere decir que este lado va a medir 5 centímetros. El lado EH mide 10 centímetros. El lado opuesto es FG. Quiere decir FG mide también 10 centímetros. Ahora vamos con los ángulos. El ángulo EHG, que es este, mide 100 grados. Por lo tanto, el ángulo opuesto es X. X en este caso va a medir 100 grados. El ángulo FEH mide 80 grados. El ángulo opuesto es Y. Por lo tanto, Y es igual a 80 grados. Porque los lados opuestos y los ángulos opuestos son iguales. Tenemos la tarea propuesta en este desarrollo de la clase. En número 1, dadas estas figuras, van a explicar si son paralelogramos según sus lados y según sus ángulos. Acá tenemos marcados los lados y los ángulos. En el caso de ser paralelogramos. Y en el número 2, dados los siguientes triángulos, van a seleccionar las parejas de figuras que al unirse forman un paralelogramo. Digamos, si yo uno esta con esta, ¿será que puedo formar un paralelogramo? Si yo uno esta con esta, ¿será un paralelogramo? Entonces ahí van a trabajar. Que tengan una feliz tarde, un bendecido día y bendiciones a todos.